Buenas, buenas. Bueno, muchachos, buenas noches. Bienvenidos nuevamente a esta clase de locución comercial. La semana pasada básicamente terminamos los ejercicios o el ejercicio de en la diestra de Dios Padre. Ya las notas pues quedaron ahí en el Q10, ¿vale? Y hoy vamos a iniciar un ejercicio o los ejercicios de expresión oral. Les había pedido a través de la plataforma que prepararan cada uno un tema de carácter libre para que lo expusieran o intervinieran durante 5 minutos hablando sobre ese tema. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién quiere empezar a hacer el ejercicio? ¿Alguno? Sí, buenas, que para que no todos al tiempo. Bueno, entonces en ese caso, para no perder tiempo, Sebastián, por favor, arranque con su ejercicio y vamos en el orden en el que estamos actualmente. De izquierda a derecha en sus pantallas, ¿vale? Entonces, arranquemos con Sebastián León. Por favor, los demás, silencio. Y Sebastián, cuando quiera, espérame un segundito, espérame un segundito, espérame un segundito. Cinco minutos, Sebastián, a partir de ya. Bueno, muy buenas noches para todos. Espero que se encuentren bien. Yo me organizo esto acá. Bueno, yo tomé el tema de exponer así rápidamente sobre la producción musical, pues ya que estoy en estos días en mi casa y estoy pues con todo este tema pues diariamente. Bueno, bueno, dándoles una pequeña introducción, cómo empecé en este mundo, más o menos a la edad de, yo le pongo unos 8, pues desde muy pequeño realmente, pero ya algo más formal, más enfocado, pues más o menos como a la edad de unos 8 o 10 años, empiezo ya a explorar un poco en lo que es producir música, cómo se hace, qué programas. Ya después, más o menos a los 14 años, encuentro un mentor, una profesora en el colegio que era la profesora de música en ese tiempo, me empieza ya a dirigir un poco hacia lo que es composición, lo que es partituras, lo que es lenguaje musical. Bueno, dentro de esos años conozco varias personas, varios mentores. Todos empiezan a manejar el programa FL Studio, que es un secuenciador que nos ayuda a componer ritmos o beats, como los conocen algunos. En estos momentos les voy a cambiar acá la pantalla para mostrarles un poco cómo es la interfaz de este. Bueno, aquí pues para que conozcan, este es como mi sitio de trabajo, donde permanezco casi todo el tiempo. Entonces, aquí tenemos la interfaz de FL Studio. Entonces, lo primero que vamos a encontrar es la parte de todo lo que es archivos, abrir, guardar, abrir recientes, guardar como, que es toda esta parte. Ya la parte de edición, de copy y paste. Ya esta parte que es añadir, para añadir efectos. Todos esos son efectos del programa. También los famosos plugins que se conocen. Y bueno, aquí vemos este, que es el secuenciador como tal. Cada parte tiene, o empezamos con un panel, que es el panel donde empezamos a componer. Este secuenciador tiene, por ejemplo, en este momento, tiene aquí una pequeña, sencilla melodía que preparé para la clase. Primero, pues aquí se me pasaba, toca cuadrar el beat,
el tempo, como se les dice. Yo lo tengo en 1.84, es realmente normal. Eso es lo que estamos manejando ahorita, ya que, digamos, con toda esta moda del dembow, de manejar golpes muy secos, se tiene la tendencia a manejarlo entre un 84, 85, máximo un 90. Bueno, aquí entonces, ese es el piano roll, donde componemos. Ya después de eso, pues usted va agregando cómo quiere o cuántos sonidos quiere. Después de esa parte nos vamos a lo que sería el mix. Aquí ya empezamos a colocar qué efecto usted quiere. Yo me vuelvo acá. ¿Qué efecto usted quiere en cada parte? Es decir, si vemos que a este lado, se los agrando un momento, a este lado tenemos los efectos. Un minuto. Entonces, aquí en este momento tengo un efecto de reverb que lo que hace es que el sonido tenga una expansión y un cuerpo. Ya después juego con lo que es aquí el EQ, que es la ecualización, y ya usted decide cada uno cómo ecualiza el sonido. Les voy a colocar aquí una partecita, yo lo cuadro acá, acá. Listo, entonces lo tengo en el número, en el pad 11. El pad 11 en este momento sería la batería, que si pueden ir escuchando, no sé si la alcanzan a percibir, son golpes con unas maracas. El golpe principal siempre tiene que ir con un ecualizador cortada en los altos. ¿Por qué? Porque ese golpe tiene que ser muy seco, que te marque a ti. Tiempo, Sebastián. Lo que sería, perdón, bueno. Ya. Bueno, Sebastián, mucha muletilla. Su intervención tiene que ser mucho más preciso, exacto, puntual a la hora de dar sus conceptos y de preparar la información que nos va a presentar. Y aparte de todo, ser un poquitico más o aclararnos un poquitico más acerca de algunos conceptos que dio, porque pues muchos no conocemos de producción musical y usted utiliza palabras como beats, faps, entre otras, utilizó que realmente su público desconoce y eso puede hacer que en algún momento el público se vaya, se desconecte, ¿de acuerdo? Entonces hay que ser mucho más preciso, pero también mucho más explicativo a la hora de dar los conceptos. Siempre que nosotros vayamos a hacer una intervención, muchachos, en público o en una reunión como estas, ya que estamos metidos en todo el tema de la tecnología, siempre que nosotros vayamos a dar un concepto, así sea por un tiempo tan corto, pues tratar de dárselo lo más masticado posible. Recuerden ustedes que en los medios de comunicación, al oyente, al televidente, hay que darle casi que todo masticado para que el oyente o el televidente entiendan perfectamente. Los televidentes y los oyentes, yo diría que a nivel general, no solamente de este país, pero pues normalmente en este país están las peores manifestaciones, somos muy burros a la hora de ver la televisión y la radio o escuchar la radio, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, a nosotros los oyentes, y a veces a mí me pasa, me incluyo, somos muy pendejos porque estamos escuchando la radio, pero estamos haciendo otra cosa, estamos cocinando, estamos, no sé, tomándonos un café o estamos concentrados en un trabajo de la universidad en el computador y escuchamos mal la radio, no casi que no escuchamos o vemos mal la radio, ¿sí? Entonces, en ese orden, vemos mal la televisión, discúlpeme. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos que atraer la audiencia con temas bien explicados, bien masticados para que la gente los pueda consumir de la mejor manera o de una manera más efectiva y más fácil. ¿Vale? ¿Quién sí? Ah, bueno, decíamos que íbamos hacia la derecha, donde estamos actualmente, entonces creo que seguía Daniela.
Listo, profe. Daniela, Hola, por profe, favor, los buenas demás noches. silencio. 5 minutos a partir de ya. Buenas noches, compañeros. El tema de mi exposición en esta noche es acerca del Triángulo de las Bermudas. Anteriormente se conocía como el Triángulo del Diablo y básicamente es un área geográfica con forma de un triángulo invisible que comprende las zonas entre Puerto Rico, Bahamas y Miami en Estados Unidos. Además de eso, pues cuenta con un total de 1.600 a 1.800 kilómetros por cada lado del triángulo. La primera vez que se utilizó el término de el Triángulo del Diablo fue en el año de 1951 por parte de un periodista de la Associated Press, haciendo referencia a las desapariciones de aeronaves y embarcaciones que se daban por esa temporada. Pero no es sino hasta el año 1954 que... Milton, silencio, por favor. No es sino hasta el año de 1964, que Vincent Cádiz, un periodista de un periódico amarillista de la región, acuña el término de el Triángulo de las Bermudas. Y un año después de eso, en 1965, Vincent Cádiz lanza un libro llamado Invisible Horizons, en el cual pues trata más a fondo todo el tema de las desapariciones y pues también trata de encontrarle una explicación racional al tema del por qué se estaban dando estas desapariciones. Entonces, por eso, desde 1965 se le conoce como el Triángulo de las Bermudas y pues se conoce a Vincent Cádiz como el inventor o el creador de este término. Pues es de dominio público que las desapariciones de esta zona se dan de una manera un poco extraña y misteriosa. Sin embargo, pues muchos han intentado encontrarle explicaciones al por qué se dan estas desapariciones. Pues dentro de las teorías más descabelladas que encontré, hay una que afirma pues que se dan secuestros de piratas modernos en el tema de las embarcaciones, y en cuanto a las desapariciones de aeronaves, que hay abducciones de extraterrestres, o también pues afirman que en el fondo pues está la Atlántida y las personas que viven en la Atlántida tienen una tecnología superior que apenas pues alguien los va a descubrir, por decir así, o entrar en ese territorio, pues ellos lo atacan y desaparecen la aeronave o la embarcación. Aparte de eso, pues cabe resaltar que la mayoría de desapariciones no solamente son de aviones y barcos de guerra, sino también son desapariciones de barcos y aeronaves comerciales y también de carga. Pues una de las historias más curiosas que quiero compartir con ustedes en esta noche es acerca del buque Ellen Austin, el cual partió de Estados Unidos y, bueno, en sí había una tripulación bastante reducida que iba con su capitán a un destino en específico. Los sobrevivientes a lo que sucedió y el capitán relatan que sucedió de la siguiente manera, que en el trayecto hacia el destino encontraron una goleta. Para los que no saben, goleta es una especie de barco de carga, ¿sí? Pues tiene como una capacidad un poco más reducida a los buques. Entonces ellos divisaron que la goleta iba pasando y entonces decidieron acercarse porque se les hizo bastante curioso que a esas horas de la noche hubiese una goleta por ahí circulando. Cuando se acercaron, se dieron que el capitán ordenó a la población, a una pequeña parte de la tripulación, perdón, que entrara a la aeronave después de que hicieron bastantes llamados y no recibieron ningún tipo de respuesta. Cuando entraron, se sorprendieron porque, en primer lugar, no había ningún pasajero ni había tripulación. Tampoco estaba el conductor o el capitán. Aparte de eso, pues las provisiones estaban intactas, la comida estaba servida. Y lo más curioso es que esa goleta llevaba una carga de madera, la cual estaba totalmente intacta. Entonces no se justifica un robo y pues tampoco se da la explicación como de una masacre porque no había rastro de violencia. Entonces el capitán ordenó a esa parte de la tripulación que zarpara junto con ellos para el destino que tenían previsto, a ver qué estaba sucediendo. Sin embargo, pues la goleta en el trayecto volvió y se adelantó y nunca más se volvió a saber de ella. Pues aparte de eso, hasta el momento no se le ha dado como una explicación racional o científica del Un por qué se minuto. producen estas... Sí, profe. Aparte de eso, pues no se le da como una
explicación racional o científica, aparte pues de lo que ya les he contado. Además de eso, pues me gustaría también compartir con ustedes uno de los casos también más famosos de desaparición, que se llama el vuelo 19, producido en el año 1945, en el cual pues salían 5 aviones de guerra y un tiempo después en el radar desaparecieron. Entonces la Marina, bastante preocupada, decidieron enviar un avión para que averiguara qué estaba sucediendo con eso, y cuando enviaron el avión, también un tiempo después en esa misma área geográfica, desapareció totalmente, y el cual pues actualmente no se tiene ningún rastro o conocimiento de que haya habido algún tipo de accidente. Entonces pues ya para concluir, creo que ustedes son los que toman sus propias conclusiones acerca de qué es lo que sucede en esta zona geográfica, porque pues como les decía, hasta el momento pues no hay una explicación lógica o racional, aparte de pues, las teorías conspirativas que se han intentado dar. Muchas gracias. Bueno, Daniela, muchas gracias. Estuviste dentro del tiempo. Bueno, te pasaste unos cuantos segundos, pero pues realmente muy, muy poquito. Muy bien manejado el tema. Muy pocas trabas, muy fluida tu explicación. Me preocupa que la información que tú dices al principio, que cada uno tome sus conclusiones, me da a entender que puede ser esto un mito, ¿cierto? Y pues que puede que la información no sea verídica, ¿ya? No sé ante eso qué pasar. Pero bueno, yo, por ejemplo, eso lo veo mucho es en las historias de temas paranormales, en donde, por ejemplo, en esta serie que hubo hace poquito en RCN de Ellos Están Aquí, decían mucho esa frase: ustedes sacarán sus propias conclusiones, ¿cierto? Entonces, pues, yo personalmente vi 3 o 4 capítulos de esa serie y la verdad no vi nada, ¿sí? Es como si yo les dijera que ahí detrás, en este pedazo aquí que estoy señalando, que es la puerta de mi apartamento, pues que de pronto por ahí ahí pasan sombras. Ustedes verán si creen o no creen. O en el espejo que está aquí a este lado, ¿cierto? Eh, Ahí se asoma a veces una cara y está grabado en video, pero pues el video se dañó porque hubo una... ¿Ves? A eso me refiero. Entonces es como esa información que no queda como tan puntual, tan sencilla, pero está bien, porque al final de cuentas es un tema muy general, ¿de acuerdo? Y es un tema que mucha gente maneja y que todavía pues son cosas que no se explican. Bien manejado, estuvo Pues, muy... profe, yo lo hacía... Dime. Ujú. Pues yo lo hacía básicamente es por la cantidad, o sea, es que hay muchas, demasiadas, yo solo traté de mencionar como unas de las poquitas teorías que hay. Y sin embargo, pues hay personas que le encuentran como explicaciones a unas, mientras que a otras pues las consideran totalmente descabelladas. Entonces, pues básicamente fue por eso que Lo hice que ese pasa es que, comentario más o Correcto. menos. lo que pasa es que Pero ese es un igual, tema perdón que Dígame, te sin David. interrumpa. embargo, pues ese término es ambiguo, ¿no? Sí, por Sí, supuesto. ese es un tema que por más que tenga teorías y también pruebas o lo que sea, sigue siendo un tema muy abierto, porque siempre va a haber escépticos y creyentes también. Correcto, exactamente. Pero de todas maneras, yéndonos ya técnicamente a la parte de tu exposición, Daniela, o de tu intervención, estuvo muy bien, muy fluida, ¿sí? Aparte de todo, se notó que hubo una buena investigación sobre el tema y que la puedes expresar en esto. Me hubiera gustado ver algunos elementos como los que utilizó Sebastián en su intervención, ¿cierto? Que nos puso la pantalla y toda la cosa. A Sebastián le criticaría que hubiera sido mejor que nos hubiera compartido su pantalla, ¿sí? Pero bueno, son elementos al final de cuentas, pero en cuanto al tema de la intervención, pues me parece que estuvo muy bien manejado, muy fluido, lo hiciste con muchísima seguridad y eso estuvo muy bien, Daniela, te felicito. Hay que mantener el nivel, ¿vale? ¿Quién va a seguir? Gracias, profesor. ¿Quién va a seguir? Bueno, ninguno, entonces Milton, bien pueda. Abra su micrófono.
entonces tranquilo, yo lo hablo ¿Listo? aquí. Ah, ya. ¿Ya? Ahí lo escuchamos. ¿Listo, profe? Listo. Lo escuchamos muy lejos. ¿Puede acercarse más el micrófono? Aló. Ahí ya. ¿Listo? ¿Ya? ¿Ahora sí? Sí, señor. 5 minutos. Listo, profe. Bueno, buenas noches, profe. Buenas noches a mis compañeros. Ante la emergencia que estamos viviendo, pues hoy en día sobre el coronavirus a nivel mundial, eso también pues ha afectado el fútbol y pues ha tenido muchas ligas que jugarse a puerta cerrada y muchas pues tuvieron que cancelar, ¿no? Yo traje el día de hoy, pues si hasta el sol de hoy se hubieran acabado las ligas más importantes de Europa, pues ¡Milton! Bueno, se fue Milton. David, bien pueda, con sus 5 minutos, porque mientras Profe, vuelve, ¿me puede explicar cómo se comparte la pantalla desde acá? fácil. Aquí en la parte de abajo de su pantalla hay una flechita verde que dice compartir pantalla. Ah, share screen. Ah, ok. aló, Correcto. profe. Aló. Si es que se había ido, hermano. No, yo no me fui, aquí estoy. Bueno, vuelva a empezar, por favor, entonces. David, por favor, deje Aló, de profe, ¿me compartir la oye? pantalla. Ya voy. Eh, Aló. ahora. Listo, ya. Yo lo hice desde acá, no se preocupe. Ah, ok, pleno. ¿Vale? ¿Qué se me hizo Milton? Se perdió, se fue. Véalo, se volvió a ir. Véalo, ¿sí ve? Listo, David. 5 minutos. Bueno, muy buenas noches a todos. El tema de exposición que yo escogí es un tema del interés de todos. Bueno, tal vez algunos no quieran saber al respecto, pero sí son cosas que no conocíamos y me gustaría pues traer a apelación esos datos curiosos, ¿no? Ese tema es la transformación de la imagen como concepto del diablo a través del tiempo. ¿Sí? Entonces, tenemos las representaciones más antiguas en donde lo representan en diferentes animales y la transformación actual que es un hombre rojo con cuernos, patas de cabra y cola, como un ser grotesco, ¿no? Entonces, para dar ya introducción al tema, quiero traer como referencia un cuadro de Juan Valdés, ya se los voy a mostrar compartiéndoles en pantalla ahora sí. Juan de Valdés Leal, que es un español de Sevilla, no de Sevilla Valle, sino Sevilla allí en España, quien pintó este cuadro del arcángel Miguel en 1655, en donde muestra pues al arcángel Miguel victorioso sobre Satanás a punto de clavarle una lanza. Esta es la representación exacta de cómo se describe en la Biblia, allí en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículos del 7 al 9, en donde se explica la batalla de los ejércitos celestiales, del arcángel San Miguel contra los rebeldes liderados por Satanás y demás. La escritura dice así: entonces hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus arcángeles luchaban contra el dragón. El dragón, pues, haciendo un paréntesis, en varios de los cuadros barrocos Satanás se representó por medio de un dragón. Dando continuidad, cierro comillas. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue expulsado el gran dragón, la serpiente antigua que se llamaba Dios y Satanás, el cual engañaba al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Quiero que tengan en cuenta la parte donde dice que engañaba al mundo entero, porque de allí radica una parte, una de las imágenes o con las que ha sido representado el diablo, más en la actualidad, ¿sí? Entonces, como elementos básicos del arte de ese entonces, estamos hablando de 1655, apenas 300 años después de que finalizaron las cruzadas, ¿sí? 300 o 400 años después. Todos sabemos que las cruzadas son el intento de los cristianos europeos por recuperar esas tierras sagradas que habían tomado en sus poder los turcos. Y pues tenemos turcos y musulmanes con representaciones anticristianas, por lo cual podemos deducir
que ese cambio que hubo de antes de la Edad Media hasta la actualidad, para darle al diablo una representación cada vez más grotesca, puede ser esas causas de la guerra de las cruzadas, en donde pues obviamente la cultura cristiana ve con más acidez y con más crueldad a ese ser llamado Satanás. Entonces, entre esos elementos que vamos a ver en la foto que les vamos a mostrar a continuación del cuadro, vemos, por ejemplo, espérenme, ya les comparto, share video, acá. Entonces, acá vemos, por ejemplo, si hubiera sido esto para la Edad Media, pues hubiera sido normal ver el uniforme de un soldado romano, ¿no? Pero estamos viendo que aquí él está vestido como un comandante o general, o pues como quien comanda los ejércitos allí en la época del Renacimiento. Una pregunta, David, que se me Cuénteme. ocurre. Sí, ¿Por qué o cómo detallamos o cómo diferenciamos sí. que esa vestimenta es de un comandante, de un general? Ahí la pueden, si gustan verificar en internet, el soldado romano común de la Edad Media, pues hubiera sido común verlo con una cota de malla con la que ellos se protegían y encima la armadura. El comandante romano llevaba su truza de cuero azul, ¿sí? Que es la que estamos viendo acá donde estoy señalando con el cursor. Llevaba el faldellín rojo, siempre, que sobresale acá pues por el viento para darle más dramatismo a la pintura, y las canilleras o las protecciones de las espinillas como vemos acá en los pies del Arcángel San Miguel. Entonces, a lo que quiero ir es a que veamos que esa representación que se ve allí en esa representación de bueno, acá lo podemos ver. La representación que vemos acá del diablo ni siquiera tiene cuernos, ¿sí? Es una representación, pero sí se ve como un ser grotesco, es una representación ya después de todos esos sucesos en los que el cristianismo tuvo tantas caídas, como por ejemplo la cruzada de 1189. Un minuto. Sí, señor. Entonces, ya para no darle más largas el asunto, como tal, las representaciones se han venido dando de acuerdo a los sucesos que ha tenido que enfrentar el cristianismo a través de la historia, como por ejemplo las cruzadas que ya las acabé de nombrar. Vemos también pues temas de mucha trascendencia, como ya actualmente el cristianismo le dio la adaptación de los cuernos al diablo. ¿Por qué le dio la adaptación de los cuernos? Porque ya en la época, eso lo hacen como una inserción de la cultura griega a su representación del diablo. La cultura griega hay un dios llamado Pan, y ese dios tiene la figura de una cabra. Es hombre y mitad cabra. Entonces ahí es cuando vemos la adaptación. ¿Por qué le ponen los cuernos? Porque el dios Pan era un dios que seducía a la juventud y copuló prácticamente con todas los personajes femeninos de la mitología griega. Vamos Entonces, cerrando. ya como para finalizar, le vemos esa adaptación como el ser grotesco que seduce a la juventud en la actualidad. Gracias. Bueno, David, muchísimas gracias. Muy interesante su intervención. Me gustó mucho el tema. Y aparte de todo, usted le dio un buen manejo. Sin embargo, ya al final creo que se estaba como apurando y dándole un poquitico de vueltas. De hecho, usted mismo lo confiesa y dice, para no darle más largas al asunto, ¿cierto? Entonces, si bien como recurso está muy bueno porque al final de cuentas usted lo que estaba haciendo era ubicarnos en un momento, en un espacio de la historia, también es cierto que pues ahí sí no hay que darle tantas vueltas al asunto, simplemente usted nos ubica y después continúa, ¿de acuerdo? Pasa mucho cuando uno está haciendo una intervención y sobre todo cuando uno está haciendo exposiciones en público, ¿cierto? Que eso aún todavía más, digamos que asusta un poquito más o podría ponerlo a uno más nervioso. Cuando uno está haciendo esas intervenciones, pues obviamente trata de echar mano de diferentes elementos para poder soportar la información que uno va a dar al aire o en una intervención, ¿cierto? Entonces, pues uno trata de echar mano de la historia, uno trata de echar mano de estadísticas, uno trata de echar mano de hechos curiosos o algunos datos, ¿cierto? Pasa mucho, por ejemplo, en la parte deportiva. Hace un momento que estuve hablando con los
con los muchachos de locución deportiva, les estaba diciendo precisamente eso. Y entonces nos empezamos a salir del tema. Entonces hay que tratar de evitar. Por eso yo les puse un lapso de tiempo lo más corto posible, como para que ustedes traten de ser muy puntuales, pero que a la vez también tengan tiempo de ubicarnos y explicar algunas cosas. Entonces tratar de trabajar el tiempo con la información que hay que dar. Planear muy bien el tiempo con la información que van a dar. Bueno, ¿qué se me hizo Milton? Se volvió a ir. Vea, que me pone por el chat que ya voy, que ya estoy listo y pum, se fue. Bueno, seguimos. Oscar Neira. Señor. Escucho. 5 minutos. ¿Preparado? ¿Listo? Sí. Listo. Bueno, Cuando quiera. pues, ¿listo? Listo. Pues buenas noches para todos, ¿cómo están? Mi tema o mi exposición básicamente es la otra cara del COVID-19, del COVID-19, sí. Porque, pues, ¿por qué? Básicamente porque los medios convencionales siempre nos dan las mismas noticias. ¿Cuántos muertos? ¿Cuántos contagiados? ¿Cuántos curados? ¿Cuántos muertos en cierto país, en otro? Etcétera, etcétera. Mientras que no nos dan como cosas alentadoras para que nosotros tengamos otra visión de ese virus o para no tenerle tanto temor. Entonces, pues también quisiera hablar de las personas que arriesgamos mucho para salir de nuestras casas a trabajar, porque pues soy de las personas que tienen que salir muy temprano a trabajar y pues asumo muchísimos riesgos. El riesgo quizás de contagiarme en la calle, quizás el riesgo de alguien en el trabajo o con un cliente, etcétera, etcétera. Son muchísimos factores en los cuales me puedo llegar a contagiar. Entonces, es esa parte también que quiero contar. También quisiera contar por qué en países como Italia, porque en países como Italia se propagó tanto. También las diferentes donaciones, porque pues eso muy rara vez lo hemos escuchado. Y pues también otra cosa, porque el precio tan elevado de los alimentos. Y pues, y siguiendo con otra información, bueno, sí, la información. La información es algo tan vital ahorita y tan peligroso que debemos tener mucho cuidado con lo que escuchamos, con lo que leemos, y con lo que vemos. Entonces, pues para ir guiándolos un poquito, pues al día de hoy las cifras oficiales del COVID-19 son 500.000 infectados, 120.000 curados y 22.993 personas fallecidas. Nos da un total de más o menos 900.000 personas que se han sido contagiados. Oscar. Entonces, ¿qué pasa en países como Italia? Señor. ¿Esas cifras de dónde las está sacando? Organización Mundial de la Salud. Perfecto. Continúe. Entonces, prosiguiendo, también por entidades de Italia, tenemos que allá esas entidades nos dicen que en la ciudad de Bérgamo hubo un contagio masivo gracias a un partido de fútbol de la Champions League que se jugó entre el Atalanta y el Valencia, cuya gente viajó desde Bérgamo a la ciudad de Milán porque ese partido se tenía que jugar en Milán. ¿Por qué? Por capacidad del estadio o alguna cosa parecida, creo yo, fue porque se cambió la ciudad de estadio. Entonces, la aglomeración de la gente en los trenes, en los diferentes buses, en el mismo estadio, hizo que que toda la gente se contagiara tanto en esa ciudad que al día de hoy es la ciudad en el mundo donde hay más fallecidos. Pasando ya a otro tema, porque las diferentes donaciones. Por ejemplo, tenemos que el Club de Fútbol Real Madrid quiere poner a disposición su estadio como un hospital provisional para la gente que está contagiada o que se quiere curar también. También tenemos acá en Colombia, cosa que mucha gente no lo sabe, el grupo de la organización Ordila Lule, en convenio con la Universidad de Antioquia,
ha donado 9.000 millones para generar ventiladores, para atender la emergencia que tenemos acá en Colombia, y pues en dado caso, pues que ojalá no tengamos que utilizarlos, venderlos o donarlos a un país del exterior que de verdad lo necesite. Ahora, siguiendo a otro tema, ¿por qué el precio tan elevado de los alimentos cuando pues hay una pregunta muy grande? Los costos de producción siguen siendo los mismos. El campesino no está ganando más dinero de lo que cobra actualmente, el transportador no está cobrando más dinero, es más, ahora los peajes no se están pagando. Entonces, ¿por qué las diferentes cadenas de supermercados y quizás muchas tiendas de barrio están cobrando muchísimo más por un producto, puede ser arroz, un producto que puede llegar a ser un enlatado, cuando Un minuto. pues, no tiene razón de ser? Entonces estamos especulando mucho con los precios. Ahora, un tema muy importante, y ya casi para finalizar, es el tema de la información. Ahora las redes sociales son algo de verdad muy peligroso porque encontramos muchísima información falsa. Entonces que nos genera muchísima incertidumbre, como por el caso, no sé si la gente, o si todos vimos este video, la mayoría vimos este video de una señora diciendo que aquí en Colombia a todos nos iban a encerrar, que iban a cerrar todas las fronteras, etcétera, etcétera. También tenemos esta información falsa, donde supuestamente el jugador Cristiano Ronaldo iba a donar iba a poner a disposición todos sus hoteles para convertirlos en hospitales, cuando él después tuvo que salir a aclarar que esa información era falsa. Y aún así tenemos más desinformación. Entonces, para que por favor nos cuidemos con ese tema. Vale, Oscar, muchísimas gracias. Bueno, básicamente pilas con las citas de las fuentes que está utilizando para sacar las cifras, porque eso se puede prestar para mal informar o desinformar. Entonces, siempre que usted vaya a dar una cita, siempre cite la fuente. ¿De acuerdo, muchachos? Para todos, siempre que vayan a utilizar una cifra de alguna estadística, de alguna cosa, citen la fuente y ojalá que sea una fuente confiable, una fuente oficial. ¿De acuerdo? No se le olvide por ningún motivo dar la fuente de las cifras. Y otra cosa, hay que tener mayor seguridad a la hora de brindar una información, porque usted, y valga la redundancia, casi se vuelve un 8 con el tema de la información y la información y la información y la información. Entonces, piloso con eso, ¿vale? Eso denota inseguridad. Bueno, muchachos, voy a hacer una pausa y vamos a tomarnos un descanso, vamos a lavarnos las manos, tomar un poquito de agua y regresamos para continuar con el ejercicio. ¿De acuerdo? 10 minutos y volvemos. Listo, profe.